Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Desde el pasado 15 de marzo en Guantánamo, desde el 1 de abril en el resto del territorio nacional, comenzó el cuarto proceso de rendición de cuentas de los delegados en las circunscripciones, el último de este mandato de estos delegados. Sobre este importante proceso de nuestra democracia estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. En el tercero, pues contamos acá con la presencia de una presidenta de Asamblea Municipal y de un delegado de circunscripción. Hoy tengo el placer que me estén acompañando dos presidentes de asambleas provinciales del Poder Popular y que podamos acercarnos desde su visión también a este importante proceso que prácticamente acaba de comenzar. Me estarán acompañando esta tarde en nuestro panel el compañero Carlos Rafael Fuentes León, jefe del área de atención a órganos locales en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y también están con nosotros la compañera Isabel González Cárdenas, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Camagüey, diputada a la Asamblea Nacional, y el compañero Ernesto Barreto Castillo, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar del Río y también diputado a la Asamblea Nacional. Con ellos compartiremos los próximos 55 minutos de programa. A usted lo invito a que nos acompañen a conocer más sobre este proceso, cómo se está desarrollando en el país, cuáles son sus principales características en este momento y cómo podemos contribuir todos a hacer de este ejercicio democrático, de este proceso político, cada vez un encuentro más importante para la comunidad. Y antes de entrar en el importante tema que nos convoca esta tarde, les propongo, como es habitual, ir a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy en Moscú se reunieron el secretario de Estado norteamericano y el secretario también de Relaciones Exteriores, el canciller Lavrov de Rusia, así como fueron recibidos después por el presidente Vladimir Putin. Así lo han reflejado las televisoras internacionales. Rex Tillerson fue recibido por su contraparte Sergei Lavrov, con quien mantuvo una reunión de más de 3 horas que incluyó un almuerzo de trabajo. El jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó en la importancia de la reunión, dada la tensión creciente entre ambos países. Nuestras reuniones de hoy llegan en un momento importante en la relación, que nos permitan clarificar las áreas de objetivo comunes, áreas de interés común e incluso áreas en las que nuestra forma de encararlas puedan ser diferentes. Del otro lado de la mesa de trabajo, Lavrov acusó a Estados Unidos de lanzar una operación ilegal en Siria y subrayó la necesidad de evitar un conflicto. Por supuesto que va más allá de nuestras declaraciones. Hemos sido testigos recientemente de acciones preocupantes, en la que un ataque ilegal se perpetró contra Siria. Lo hablamos por teléfono. Nuestro presidente Putin ya expresó su evaluación del incidente y entendemos que extremadamente importante es evitar el riesgo de que se vuelva a repetir esas acciones en el futuro. El presidente ruso Vladimir Putin volvió a insistir en que no se pueden tomar medidas contra Siria sin una investigación previa. ¿Dónde están las pruebas que el ejército sirio usó armas químicas? No hay ninguna. ¿Y cuál es la reacción en la OTAN? Todos asienten con la cabeza el ataque como si fueran marionetas, sin analizar nada de lo que pasó. El ataque se perpetró contra un Estado soberano, en una obvia violación del derecho internacional y sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Y a pesar de todo esto, en la OTAN, todos están contentos, todos aceptan el ataque y todos están de acuerdo. Putin, quien conoce a Tillerson desde cuando lo visitaba como directivo de la petrolera Exxon, lo recibió en el final de la jornada de trabajo. Bueno, así lo reflejaba Telesur y sin dudas se ha convertido en la noticia del día este encuentro en Moscú entre el presidente Putin y el secretario de Estado Tillerson, en una jornada en la que también pues Rusia impidió en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que se aprobara una resolución contraria al gobierno de Siria, intentando culparla de los acontecimientos de la pasada semana que llevaron al posterior ataque norteamericano con misiles cruceros contra ese país. Situación tensa en Siria, situación tensa también en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Nuestra noticia del día de hoy, con ella comenzamos esta mesa redonda en la que nos estaremos acercando al proceso de rendición de cuentas de los delegados.
El último proceso de rendición de cuentas del periodo en Guantánamo se inició 15 días antes que el resto del país y solo en los municipios no afectados por Matthew. Marcha bien. De 1.779 reuniones se han desarrollado más de 1.000, con buena asistencia de nuestros electores y sobre todo logrando el compromiso en la participación popular. Lo demuestra la reunión efectuada en una circunscripción de la capital guantanamera, a la que asistió el miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en el territorio, Denny Negrasa Ares. Allí aprobaron intensificar las labores de higienización en la lucha contra el mosquito y enfrentar con vigor las indisciplinas sociales. Guantánamo no efectuó el tercer proceso de rendición de cuentas por la recuperación de los daños causados por el huracán. Baracoa, Maicí, Mías, Yateras y San Antonio del Sur comienzan el 15 de abril. 1.121 reuniones nos quedarían por concluir en estos 5 municipios afectados. Como parte del aseguramiento, los casi 300 delegados de esos municipios recibieron una preparación para el diálogo diáfano con los vecinos. Reconocemos que un proceso de rendición de cuentas en medio de una recuperación que todavía la población, la familia, no se ha recuperado de todo lo perdido. Las reuniones resaltarán que después de Matthew, en esos territorios fueron resueltos unos 600 planteamientos referidos al arreglo de viviendas, el abasto de agua, reparación de instalaciones públicas y viales, entre otros. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, los guantanameros se prepararon bien para este proceso. Tengo por acá un documento redactado por su asamblea provincial para cada uno de los delegados, en el que se le dan indicaciones importantes, precisas, para enfrentar este proceso. Así se ha hecho en el resto del país. Y sobre este proceso, sobre lo que ha significado y sobre cómo se ha estado organizando, quisiera comenzar hablando en nuestra mesa redonda con el compañero Carlos Rafael Fuentes. Carlos, ¿cómo ustedes conciben, han visto este proceso de preparación de cara a la última rendición de cuentas del actual mandato? ¿Qué elementos caracterizan este proceso de rendición de cuentas? ¿Cuáles serían, en su opinión, los elementos que priman a la hora de enfrentar un proceso de que es de convocatoria popular y donde el delegado, por supuesto, tiene el principal papel? Bueno, buenas tardes, Randy, a ti y a todos nuestros televidentes. Decirte que estamos transcurriendo por el año 41 del Poder Popular. Finales del pasado año, octubre, noviembre y diciembre, se conmemoró el 40 aniversario de la constitución de las asambleas locales, las asambleas en municipios, provincias y la Asamblea Nacional. Por tanto, es con una continuidad lo que estamos desarrollando con este último proceso de rendición de cuentas, que se desarrolla marcado por todo lo que se ha venido realizando en el perfeccionamiento del Poder Popular, a partir del programa precisamente de atención integral al perfeccionamiento, donde se han definido un grupo de objetivos, tareas dirigidas a perfeccionar nuestro trabajo. En este proceso propiamente, yo considero que es importante marcar la distinción que le da la carta que dirigió nuestro presidente, el compañero Esteban Lazo, a cada uno de los delegados y delegadas a las asambleas municipales, donde se pone de manifiesto, o sea, él reitera el que este proceso no es solo de los delegados, sino de todo el sistema, y sobre todo es un proceso donde se participa como elector. En esta carta, de paso, les recomendamos a todos leerla, salió publicada el día 15 de marzo en el diario Granma, y en esta carta él marca muy precisamente que al proceso de rendición de cuentas se va, además, como elector, no solo a cumplir un deber, sino a ejercer el derecho que tienen todos los ciudadanos de participar en el gobierno. Y ahí en esta carta también marca el presidente la necesidad de insistir y de reiterar lo necesario de la preparación de cada uno de los delegados para enfrentar el proceso, a partir de que precisamente son ellos los que están informando como representantes electos por el pueblo de lo que han hecho en representación de ese pueblo en un periodo que va en 6 meses desde el proceso anterior. Además, se marcan también otro grupo de acciones importantes dirigidas, por ejemplo, a la organización del proceso, a la coordinación en los distintos niveles territoriales con las organizaciones de masa, que son garantes de la movilización de los electores hacia estas reuniones de rendición de cuentas. Se
insiste además en la necesidad de dedicar un espacio de estas reuniones a intercambiar sobre los problemas que afectan la comunidad, indisciplinas, problemas sociales y sobre todo a convocar la necesidad de entre todos trabajar en la solución de estos problemas. Hay también un grupo de indicaciones precisas a las direcciones administrativas dirigidas sobre todo a la necesidad de buscar un sistema eficiente del control de los servicios que se prestan a la población como manera de adelantarse a el surgimiento de insatisfacciones y problemas que puedan después marcar el proceso como tal. En esta dirección me parece que es importante abundar sobre un grupo de medidas que se han venido adoptando, dirigidas sobre todo a las posibilidades que se han dado de la inclusión en los planes de la economía de los territorios el tratamiento, la búsqueda de soluciones a un grupo de planteamientos y de inquietudes de la población que vienen lastrando la calidad del servicio. También considero importante, y es una de las cosas que nuestro presidente marca en esa misiva que dirigió a los delegados, la necesidad de informar a los electores sobre la utilización que se está haciendo de la contribución territorial de las empresas que están, entidades que están enmarcadas en el territorio a la solución de problemas en esa demarcación. Que es un elemento nuevo que se ha incorporado en las últimas rendiciones de cuentas porque prácticamente ha sido aprobado para todo el país muy recientemente y por lo tanto viene a empezar a rendir sus frutos también en esa solución de los problemas de la población. Efectivamente, como tú planteas, esta es una solución que se viene avanzando desde hace un par de procesos de rendición de cuentas y ya realmente va creciendo en la cantidad de recursos que por esa medida se pueden ir utilizando en un grupo de situaciones, en la solución, por ejemplo, de reparaciones, de mantenimiento a instituciones escolares, a instituciones de salud. Hay algunos territorios que han trabajado en soluciones viales a partir de los recursos que se obtienen de esta contribución territorial. El proceso, como se expresaba en el material de comienzo de esta mesa, comenzó, y valga la redundancia, por la provincia de Guantánamo, a partir de que no se desarrolló ahí el tercer proceso por su coincidencia en tiempo con el periodo de recuperación más intenso de las afectaciones de Matthew. Durante este proceso se van a ir previsto desarrollar en el país 68.886 reuniones. Que se dice rápido el número, pero organizarlas es todo un reto, ¿no? Exactamente, es todo un reto precisamente por todas las coordinaciones que hay que realizar allí en la comunidad para organizar un proceso de esta naturaleza. En sentido general, a partir de lo que hemos podido apreciar por el comienzo del proceso y las provincias donde hemos podido estar, se aprecia un incremento en la participación de los electores. Discreto aún, se comienza también a apreciar que un grupo de actividades que se están desarrollando como consecuencia del trabajo comunitario, el desarrollo de iniciativas comunitarias también se están manifestando, se pueden apreciar en el desarrollo de estas reuniones. Naturalmente, esto tiene también lugares donde el delegado no se prepara correctamente y entonces la reunión no tiene el éxito que es necesario que tenga. Hay lugares donde la movilización de los electores también es insuficiente y no se logra el efecto que se quiere con un proceso de esta naturaleza que agrupa o convoca en un periodo de un poco más de 2 meses a 8 millones de electores que tenemos en el país. Un proceso sin duda que la clave está en ese proceso de preparación y en el papel del delegado. Si un delegado no es capaz de nuclearse de las organizaciones de masa, si no es capaz de prepararse adecuadamente para ese momento del intercambio con la población, pues no va a lograr el resultado al que aspira y al que esta propia carta del presidente de la Asamblea Nacional convoca a cada uno de esos delegados. Eso que tú planteas es correcto y me parece que es importante además no olvidar nuestra responsabilidad ciudadana de participar
en el proceso. No solo vamos allí nosotros como electores, tenemos que arrastrar a nuestra familia, convocar también a que participen nuestros vecinos. Este es un proceso, o sea, el sistema del poder popular, todos contamos en él como electores y como participantes activos en él, después planteando las preocupaciones que tengamos. También es importante decir que hay un grupo de compañeros que tienen responsabilidad de dirección administrativa que también son electores y que es importante que también comprendan su papel como servidores públicos y como garantes de un grupo de servicios que la población recibe y que evidentemente en un proceso de esta naturaleza es importante reiterar. Yo creo que es importante también decir que participar en el proceso de rendición de cuentas es respaldar a nuestro delegado, a quien nosotros elegimos para que nos representara, y también respaldar la revolución y nuestro sistema político y de poder popular. Un proceso que ha comenzado en todo el país, que los primeros números, nos decía Carlos Rafael, indican que la participación ha venido creciendo, aunque todavía hay mucho esfuerzo que hacer para seguir movilizando al pueblo en este momento de ejercicio de la democracia, de ejercicio del poder político que tiene el pueblo, y que significa también, sobre todo, buscar colectivamente soluciones a los problemas, a las dificultades que se presentan en cada una de nuestras comunidades. Un proceso que requiere, sobre todo, como decía el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de la participación de cada uno de nosotros, los electores, que tenemos deberes y derechos ante el ejercicio del poder popular. De eso seguiremos hablando, de la experiencia en Camagüey y en Pinar del Río, dos territorios de nuestro país que pueden contarnos hoy cómo se han preparado para este proceso, cómo está ocurriendo allí en sus territorios. Las actuales asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores en cada circunscripción camagüeyana motivan a la participación popular como evidencia del ejercicio de una real democracia en función de solucionar las principales dificultades en las comunidades y perfeccionar el socialismo cubano con los criterios y acciones de todos. Este para mí es el proceso político más importante que está cometiendo el país. Es el último de este mandato, porque posteriormente vienen las elecciones a los delegados a la Asamblea Municipal y vienen también elecciones generales a diputados, al Parlamento y delegados a la Asamblea Provincial. Por tanto, es el momento que tiene también el pueblo de expresar sus satisfacciones, es el momento también de enaltecer la labor de maestros, de profesionales en la salud, es también el momento de dar la información al pueblo de las cosas que se han ido gestionando en este semestre, de los problemas que han planteado, de los planteamientos. Es el momento también de decir todo lo que ha hecho la revolución, todo lo que se ha hecho también en nuestra provincia, en nuestra circunscripción, en nuestro territorio. No solamente es un momento para que el pueblo opine sobre los problemas que ocurren en su circunscripción, sino además para reconocer méritos y actitudes relevantes de los electores, de las entidades enmarcadas en la circunscripción. Creo que es un marco propicio para que cada uno de los jóvenes en la circunscripción, en el área que nos encontremos, demos lo mejor de sí, y empezando por el principio que el poder popular, poder del pueblo, es capaz de poder representar a todos los jóvenes, como mismo nosotros los jóvenes tenemos que representar el sistema del poder popular. En todas nuestras asambleas hemos logrado discutir y evaluar el tema de las indisciplinas sociales, las ilegalidades, el delito, que es una tarea a enfrentar por todo el pueblo, no es netamente una entidad administrativa o de algunos dentro de la comunidad. Y el pueblo está muy motivado, ha dado una respuesta como siempre, pero yo diría que aún mayor con la participación. Ejercicio de gobierno de nuestra democracia, del poder del pueblo, que no es solamente para decir dónde están los problemas, sino cómo la población tiene que hacerse parte y protagonista de la solución de los problemas. La importancia de la labor del delegado.
las formas efectivas de perfeccionar su quehacer. El ejercicio conjunto de gobierno entre la población y sus líderes desde la circunscripción están en el centro de los debates en el actual proceso asambleario de rendición de cuentas. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, en su carta a los delegados de la que se ha hablado en esta mesa redonda, el compañero Esteban Lazo decía: la rendición de cuentas es un principio constitucional con asiento en nuestras raíces revolucionarias que concibió y defendió Fidel para todos los niveles del poder popular. Proceso que ustedes planifican y organizan apoyados por las organizaciones de masas de la circunscripción. Al asistir a su asamblea, decía Lazo también, el elector no solo está cumpliendo un deber, está sobre todo ejerciendo un derecho e interviniendo directamente en la labor de gobierno. Veíamos, Isabel, buenas tardes, veíamos esta asamblea en Camagüey, veíamos las opiniones de varios delegados, también de jóvenes camagüeyanos. Y me gustaría que usted nos hablara un poco de la experiencia, cómo estos propósitos, estos ideales que tenemos de cómo hacer las asambleas de circunscripción, cómo desarrollarlas, se están cumpliendo en Camagüey. ¿Qué ustedes hacen? ¿Cómo organizaron este proceso? ¿Qué ha pasado en estos primeros días de debate? ¿Cómo están participando los jóvenes, sobre todo en el ejercicio democrático en Camagüey? Sí, muy buenas tardes, Randy, para toda la audiencia también de Cuba y especial para nuestro Camagüey, que sé que la mesa redonda ha provocado un movimiento que los municipios también están al tanto de ella. Es muy nonato el proceso en nuestra provincia, solo hemos desarrollado una semana, iniciamos el día 3, la provincia tiene que desarrollar 5.782 reuniones de rendición de cuentas y hasta la fecha debíamos desarrollar 1.019. Se han desarrollado 966, lo que quiere decir que el proceso avanza. Hemos tenido más del 70% de asistencia a la población con una participación consciente. Tenemos que decir también que este proceso está dedicado a los jóvenes. Yo me quiero referir también, vinculándome a lo que ha explicado Rafaelito sobre el papel que nos corresponde y sobre el llamado que ha hecho, que diferencia el resto de los procesos a la carta de nuestro presidente Esteban Lazo, donde yo considero que la carta no es solo dirigida a los delegados, como bien él ha explicado, es dirigida también a toda la población y a todos los cuadros, porque el poder popular tiene estructura y en sus estructuras un papel fundamental para que se ejerza gobierno y para que los delegados puedan tener resultados en su misión está el papel que nos corresponde a las administraciones, el papel de que cada cual cumpla y que somos servidores públicos y que tenemos que ocuparnos de la calidad del servicio que prestamos. Y yo le doy mucha importancia también al papel de los planteamientos que surgen desde el despacho del delegado, porque si atendiéramos oportunamente y adecuadamente los problemas, las preocupaciones que tiene nuestro pueblo desde el despacho, evidentemente no tendríamos por qué tener entonces tantos planteamientos después que nos hace la población, porque aunque se trabaja, tenemos que decir también que no todo está resuelto. Es real que todavía no logramos que todas las administraciones sientan la misma prontitud ante el llamado de un delegado, de conocer, de tener un diagnóstico oportuno, de tener claro los problemas que ocupan de su organismo, de no ir al lugar porque son convocados, sino que sientan la necesidad de que tienen que ir para resolver problemas. Nosotros, nuestro trabajo tiene que tener una premisa, que el poder popular está y la administración está para transformar los problemas, para resolverlos. Y eso es lo que tratamos de hacer en Camagüey, distante de lograr aún lo que espera el pueblo de nosotros, pero consideramos que se trabaja. Esta experiencia de los jóvenes es un proceso, tenemos 766 jóvenes como activistas del poder popular que suman los 13 municipios de la provincia, están participando, vinculando en todas las tareas del poder popular, pero cada presidente de asamblea municipal tiene un equipo, un grupo más estrecho que puede ser 20, 30, mi equipo es de 35, que tengo desde pioneros, estudiantes de pre, de técnica, de la universidad, de ciencias médicas, de diferentes carreras, que hemos estado vinculándolos a tareas del poder popular para también que conozcan un poco más cuál es nuestra misión, qué hace su gobierno, participan en nuestras asambleas, se vinculan en proyectos sociales de las comunidades, comparten con nuestro pueblo, ven nuestras realidades y sienten más. Y además tengo el reto, hoy
decir la Asamblea de Camagüey, que tiene un total de 865 delegados, solo jóvenes tenemos 66. Nosotros tenemos un reto para esta nueva etapa que se avecina y tenemos que lograr que los jóvenes también se interesen por saber, por contribuir en resolver la problemática de su comunidad, de su circunscripción, de hacer ver la obra de la revolución. Rafaelito hablaba del 40 aniversario que celebramos y vamos camino al 41 aniversario de los órganos locales del Poder Popular. Yo creo que hablar de la creación de los órganos locales del Poder Popular, por supuesto que tenemos que recordar todos y hablar que esa es la obra de nuestro invicto y querido comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Ese es su sueño, ese es su pensamiento y esa es la misión que tenemos nosotros, de seguir transformando, vinculándonos con la sencillez, aplicándonos todos los días lo que dice y lo que nos dijo en el concepto de revolución, la modestia, la sencillez, ese altruismo que nos tiene que caracterizar. En el Poder Popular, si algo no se puede perder, es la sensibilidad humana, desde cada cual, desde el delegado en su lugar, el delegado con su grupo de trabajo comunitario, que tampoco podemos decir que todo es perfecto, porque también hay delegados que tienen que lograr mayor sistematicidad en su funcionamiento, en el respaldo de sus organizaciones, en el papel de las administraciones en la demarcación, en el papel de los presidentes de consejos populares. Mi provincia tiene 100, que son cuadros del Poder Popular, que todos los días tenemos que pensar que algo diferente tenemos que hacer para seguir aliviando la problemática a los problemas, que si bien es cierto se han resuelto problemas, yo creo que en esta etapa que nos encontramos hemos llegado a este cuarto proceso de rendición de cuentas, resolviendo, por ejemplo, los planteamientos inscritos en el plan de la economía de este primer trimestre del año. La mayoría de mis municipios, solo 2 no logran el 100%, 10 planteamientos en Nuevita y 55 en Vertientes, que están relacionados con la problemática del arreglo de viales, que es un problema serio que tenemos hoy. ¿Es uno de los que más incide en Camagüey hoy? En estos momentos es uno de los que más incide. De todas las reuniones que se han desarrollado, la problemática fundamental están encausadas, las preocupaciones de nuestro pueblo aún latentes y que no hemos resuelto en todos los lugares. Está el arreglo de las calles, los viales, los caminos en nuestras comunidades rurales. Está el tema del agua, que si bien es cierto que se trabaja, pero todavía es insuficiente porque se deprimen las fuentes, y además de eso también existen normalmente un número de comunidades que se le tira el agua en pipa, y tenemos que ser previsores con estos temas, tenemos que evaluar sistemáticamente, cumplir con lo que está establecido. Yo siempre digo que el agua hay que ahorrarla desde que la tenemos, pero la per cápita es 40 litros diarios a cada persona, y si tiramos el agua en pipa tenemos que tener también la perspicacia de sacar la cuenta, el nivel de población, qué le llevo, tampoco es la pipa casa a casa, es en qué lugar la voy a depositar, en qué reservorio, para que la población en qué tanque se pueda servir. Hoy está saliendo también la preocupación del transporte, que se ha trabajado y la revolución nos ha puesto un plan de la economía que hemos distribuido y que han entrado algunos medios de transporte, pero todavía no es suficiente por las limitaciones que tenemos, y la situación de los caminos también nos limita. El alumbrado público, que se trabaja también, la mejoría que hemos realizado en cada uno de ellos, pero todavía son problemas latentes, por solo mencionarte algunos ejemplos de la situación real que tenemos en la provincia. Yo considero también que realmente todavía es importante lo que podemos hacer por las posibilidades que ha dado hoy la revolución, nuestro sistema, el sistema que está demostrado que es el sistema más justo, y es el que defendemos y defenderemos siempre, porque es el sistema que nos pone también, nos da la posibilidad de emplear. Hablabas que hace poco tiempo se nos dio la posibilidad de utilizar ese 1% que tenemos. En mi caso, en mi provincia, yo tengo que recaudar 42 millones de pesos por el 1%, es el aporte de mis empresas, y voy a utilizar 22.1, que puedo utilizar en cada territorio, lo utiliza en los intereses que ellos entiendan. Algo que no tenían hace 2 años prácticamente. Algo que no teníamos hace 2 años. Y que ahora les permite a ustedes ejercer de verdad gobierno, Isabelita, buscar posibilidades de que lo que no está en el plan de la economía pueda tener una solución también a nivel local, a nivel territorial, buscar mejor las prioridades. Y yo creo que por eso es tan importante ese diálogo. Ustedes hablan mucho de diálogo, tienen una palabra diálogo ahí consolidando el diálogo. ¿Cómo ese diálogo entre el delegado y el elector puede ayudar a entender cuáles son las prioridades? Porque
una asamblea municipal, que al final es quien decide, quien toma hacia dónde va el presupuesto, tiene varias circunscripciones y por lo tanto varios intereses diversos. Bueno, ¿cómo entender cuál es la prioridad, hacia dónde poner ese presupuesto? Yo creo que eso es necesario cada vez más, que el delegado sienta que él es representante del pueblo y ejerce gobierno desde la propia asamblea, ¿no? Correcto. Consideramos que es importante porque, por ejemplo, por el plan de la economía, yo tengo para inversiones, construcción, montaje, equipo, 45 millones de pesos. Pero ya te explicaba que tengo por la contribución territorial 42 millones, que de ellos utilizo 22 millones, 22,1. Pero ¿cómo distribuimos ese dinero? Bueno, pues por las cosas que tenemos pendientes, los planteamientos históricos, los planteamientos reiterados. El presidente nos llamaba también a aprovechar este escenario para hablar de la obra de la revolución. Y yo creo que también tenemos que mostrar lo que hemos hecho hasta estos momentos, sin pensar ni que nadie crea que todo está resuelto, pero nuestros delegados también tienen que entender que a lo mejor yo no he llegado al vial de una comunidad aislada, que a lo mejor tengo que llegarle próximamente, pero he podido arreglar las principales calles buscando los corredores fundamentales para los nuevos equipos que me han entrado a la ciudad, por solo poner un ejemplo. Yo creo que nos quedan pendientes más de 600 planteamientos con el tema de electrificación. Eso es real, pero también tenemos que explicar cuánto hemos realizado por la recuperación de nuestros polos productivos, con cuántas electrificaciones millonarias. Yo tengo electrificaciones de 2,5 millones de pesos. Con esas electrificaciones también hemos beneficiado familias. Más de 165 familias en otras 100, en otras 65. Pero también tengo que decir que hemos puesto también al cierre del año 2016 500 paneles solares, muy vinculados a la producción de alimentos, a las familias que viven en esas zonas dispersas, que no podemos llegarle con la corriente, le ponemos el panel solar, que da la posibilidad de 6 bombillos ahorradores, un televisor, y cuando apagas el televisor puedes poner hasta un ventilador. Hay que ver cuánto agradecimiento siente nuestro pueblo por esa obra que se sabe que es gracias a la revolución, y eso es lo que tenemos que defender. Y tal vez en mi circunscripción no se ha podido resolver un problema, pero yo tengo que ser capaz de explicar también lo que hemos podido resolver en otro consejo popular, en otra circunscripción, y llegar a ese entendimiento, aunque también tenemos que decir que no está prohibida la colaboración. Y yo creo que cuando todos nos unimos podemos hacer mucho más de lo que estamos realizando. Por eso la obra nuestra es infinita, porque el pensamiento y la creación entre todos da mucho más que las limitaciones que pudiéramos tener hoy. Tener hoy en nuestra provincia. Hablas de colaboración, Isabelita, y recientemente estuvimos por Camagüey, estaremos de nuevo en mayo en una mesa redonda, pero hablábamos allí aquel día de cómo las propias cooperativas, por ejemplo, agropecuarias, están trabajando en función de mejorar ellas mismas con sus recursos, con sus ingresos, a la propia comunidad en la que están enclavadas. Sí, Randy, hay una experiencia que también es aprobada en la Asamblea, las cuentas socioculturales de las cooperativas, también ellos en su Asamblea se han reunido y han decidido destinar de sus fondos que tienen para eso, a reparar un hogar materno, una casa de abuelo, una escuela, un vial, una bodega, un parque, todo en beneficio de la comunidad. Y yo creo que es otra fuente de financiamiento que tenemos también, que demuestra la grandeza de nuestro sistema también, del desprendimiento, de esa solidaridad, de ese dinero que a lo mejor ellos lo pueden utilizar en otras actividades para ellos, sin embargo, están pensando en cómo ponerlo en beneficio de la sociedad, de la comunidad. Y yo creo que esos son también aspectos que tenemos que destacar. Y también cabe decir que es también de la unidad y la fraternidad del trabajo mancomunado de todos los organismos de masa, bajo la dirección y conducción de nuestro partido, también tenemos que decirlo, que con unidad de acción, de trabajo, siempre con el pensamiento de poner las cosas donde mejor se retribuyan en beneficio del pueblo, y que también el pueblo comprenda la necesidad que tenemos de que también tenemos que respaldar. Rafaelito decía, participar en la rendición de cuentas no es solo respaldar al delegado, es que estamos respaldando también la obra de la revolución, es que es el futuro, y yo creo que eso en nuestro pueblo tiene que quedar claro, tiene que tener confianza en Cuba, tiene que existir confianza en sus dirigentes, en la transparencia que se hablan en las reuniones, en ese momento que el delegado explica su papel, cómo se ha desempeñado, qué he hecho en mi gestión de delegado. ¿Cuál sería la sugerencia más importante que Isabelita le hiciera a los delegados, o le ha hecho a los delegados, de cara a este proceso?
La mejor sugerencia que le puedo hacer es seguir buscando la preparación individual de este proceso en el reto que tenemos de seguir fortaleciendo nuestra labor del gobierno. Y en ese camino, Camagüey busca el diálogo. ¿Es ese el fortalecer el diálogo sigue siendo la esencia de ese trabajo? En ese camino, fortalecer el diálogo no solo de los delegados, tenemos que lograr que todos nuestros cuadros. Yo creo que la rendición de cuentas es importante para el delegado. El delegado juega el papel preponderante, él dirige, él conduce, pero no riñe en nada tampoco que cuadros que acompañemos a esos delegados, aprovechemos ese espacio de estar interactuando con nuestro pueblo y también explicar, argumentar, profundizar en lo que hemos logrado y en lo que nos falta por lograr y en lo que necesitamos su acompañamiento, porque todavía hay problemas en disciplina, hay problemas acumulados que no hemos podido llegarle, hay problemas que también a veces creemos que de la acera de enfrente estamos para pedir, y el proceso de rendición de cuentas, como bien decía el material de una delegada, no es solo para evaluar problemas, sino también tenemos que decir cómo contribuimos, qué hacemos para seguir fortaleciendo la labor del gobierno. Esa es la misión. Gracias, Isabelita. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, Pinar del Río. 103 del Consejo Popular Hermanos Cruz en el municipio de Pinar del Río participaron en la asamblea demostrativa donde el delegado examinó su gestión y se analizaron los planteamientos que más preocupan a la comunidad. Si el pueblo no se vincula y plantea directamente sus verdaderas situaciones, es imposible que el delegado pueda conocerlas si el pueblo no alza su mano y expresa esos problemas que los están inquietando actualmente. Somos los más interesados en conocer los resultados de las cosas que se han planteado, de las cosas que se van haciendo, mantenernos informados y además tenemos la posibilidad de tener nuestros planteamientos, de poder expresar lo que nos está sucediendo, lo que ha ido aconteciendo. El intercambio directo de los delegados con la población es uno de los principios constitucionales del sistema político cubano a partir de un ejercicio democrático que tiene como base el Consejo Popular. Fortalece el trabajo de la comunidad porque simplemente se hace una revisión de todo lo que se ha realizado, de realmente qué falta por hacer y cuál ha sido el trabajo comunitario conjuntamente con todos los factores para mejorar en definitiva la convivencia de nuestro pueblo, de nuestros ciudadanos, de nosotros los cubanos. Durante la reunión se reconoció a un grupo de vecinos destacados por su labor como educadores, colaboradores internacionalistas y en el desempeño de funciones vinculadas a diferentes organizaciones de masas como la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución. Desde Pinar del Río, Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, una asamblea en Pinar del Río, en su barrio más populoso, Hermanos Cruz, y que es muestra de lo que se hace en ese territorio, uno de los que más alta participación tiene en cada proceso en el país. ¿Cómo lo logran, Barreto? ¿Cómo logran los pinareños movilizarse de cara al proceso de rendición de cuentas? ¿Cuáles son las motivaciones que tienen para este último proceso del actual mandato? ¿Cómo organizaron toda este proceso? ¿Y cómo ustedes están utilizando también los medios de comunicación? Porque para dialogar hay que también comunicar, y yo creo que es muy importante. Hay algunas experiencias que veías recientemente en Pinar del Río, como el Portal del Ciudadano, que creo que sería bueno también comentarlas en esta mesa redonda. Proceso en Pinar del Río, ¿cómo lo han concebido? ¿Cómo lo están desarrollando? Bueno, buenas tardes, Randy, a usted y a nuestro pueblo. Como ya se explicó, primeramente queríamos referirnos al momento histórico concreto en el cual se está desarrollando 16 mandatos de los órganos locales de Poder Popular. Este es el mandato, como ya se dijo, del 40 aniversario de Poder Popular. Este es el mandato donde se materializaron las ideas y la impronta de nuestro líder indiscutible, el comandante en jefe. O sea, es un mandato que tiene una significación alta para el Poder Popular. Este mandato también debemos significar, y hay que publicarlo y argumentarlo, donde
se está implementando el lineamiento 267 del 7º Congreso del Partido, dirigido a perfeccionar el trabajo del Poder Popular. En este mandato, por primera vez, la Asamblea Nacional del Poder Popular y en todo nuestro país, tenemos 7 objetivos de trabajo, con más de 135 acciones que ayudan y fortalecen el propio sistema de trabajo que garantiza el perfeccionamiento del Poder Popular. Una obra que tiene, como se explicó también, no solamente logro, tiene dificultades, pero quiero destacar, como se ha explicado también, porque es muy importante, que desde el inicio del mandato la Asamblea Nacional del Poder Popular dirigió una estrategia, sobre todo en la preparación de los delegados del Poder Popular. Nosotros en la provincia tenemos 932 delegados, pero en este mandato comenzaron 200 delegados nuevos que no conocían de la labor del trabajo en el Poder Popular y que hay que prepararlo. Desde el primer proceso de rendición de cuentas hasta ahora, se implementaron un grupo de indicaciones que emitió el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yo tengo la opinión que se ha hecho un trabajo grande en la preparación como nunca de los delegados. Hoy todos los delegados de nuestro país tienen un manual de procedimiento. Ese manual de procedimiento con un esfuerzo grande se tiró, se preparó y es un manual que garantiza que el delegado conozca cuáles son sus funciones, lo prepara para el desempeño en su labor. También queremos destacar que previo a este cuarto proceso, la Asamblea Nacional del Poder Popular desarrolló un proceso de análisis crítico profundo del resultado del tercer proceso de rendición de cuentas. Nosotros en la provincia lo realizamos con la presencia de la Asamblea Nacional, de la compañera Miriam Brito, secretaria de la Asamblea Nacional, y en este sentido hay 2 elementos que usted preguntaba. Por la experiencia que tengo del trabajo en el Poder Popular, yo considero que desde la parte ya del desempeño del delegado, y así lo tuvimos en cuenta en la preparación de este cuarto proceso, todavía nos falta y tenemos que seguir trabajando en la preparación de la reunión de rendición de cuentas por área. Esa preparación previa que se hace con todos los factores, con las organizaciones políticas y de masa, donde participan los estudiantes, los jóvenes, donde se garantiza hasta el detalle más mínimo de tener un nivel de asiento para las personas de más edad. O sea, esto es un proceso que tiene detalle. Yo soy de los que opino que la asistencia que me preguntaba se logra a partir de esa preparación, creando las condiciones, porque está demostrado, primeramente por el agradecimiento de nuestro pueblo a la revolución, en principio, que cuando nuestro pueblo se convoca y se organiza la reunión, nuestro pueblo participa. Hay otros elementos que trabajamos previo al proceso por indicaciones de la Asamblea Nacional y podemos informarte que se ha trabajado también en el tema de los planteamientos de la población. Nosotros conocemos por el estado de opinión del pueblo que estudiamos, por el propio intercambio diario que tenemos con el pueblo, en las visitas a los municipios, en la participación de las asambleas, que hay un nivel de planteamientos que no han tenido solución. La economía en el contexto actual, la situación internacional, también la de nuestro país, bloqueado, que hay que repetirlo en todos los espacios, no propicia que podamos llegar a todos los planteamientos. Y el país va seleccionando, junto con las provincias. Yo creo que en esto se ha ganado mucho la organización, la propia actualización del modelo económico y la implementación de los lineamientos del 6º y el 7º Congreso del Partido han ayudado mucho a buscar una coordinación superior entre los organismos de la Administración Central del Estado y el territorio. En este sentido, yo, en aras del tiempo, puedo presentar dos ejemplos de un esfuerzo grande de la revolución. Al cierre del año 2016, la provincia nuestra electrificó 86 comunidades. O sea, la provincia tuvo un desbalance en este sentido, sobre todo en el occidente, afectada por los huracanes, como conocemos, donde tuvimos que dedicar recursos a la recuperación y no a la electrificación de barrios que no tenían. Pero ya cerramos con el 99,6% de electrificación. Y como en Camagüey y como en el resto de las provincias, estamos también montando paneles solares en las viviendas. Ya montamos unos 450 y tenemos 500 en el plan.
¿El Pronto Pinar del Río estará electrificado totalmente? Nosotros estamos trabajando para, cerrando el presente año, podemos decir que la otrora Cenicienta de Cuba, que tenía el 40% de electrificación en el año 59, puede cerrar el año 2017 con la totalidad de sus viviendas electrificadas, hasta la más intrincada de la provincia. Eso es gracias a la revolución, y hay que repetirlo muchas veces para que se conozca. ¿Qué otro aspecto han ustedes trabajado, por ejemplo, Barreto? ¿Cómo los ha ayudado este tema del impuesto territorial a la hora de resolver problemas claves que tiene la población en Pinar del Río? Bueno, se explicaba que por primera vez en los últimos 2 años, y repito, la implementación de los lineamientos, la actualización del modelo económico, porque son políticas que se han aprobado, y sobre todo el papel que juega en la actualización del modelo el territorio. Papel que y el fortalecimiento que le ha dado el gobierno del municipio y el gobierno de la provincia. Para que el gobierno territorial de la provincia, del municipio, sea suficiente para atender las problemáticas. Ningún municipio se parece al otro. Y en este sentido, en % de la contribución territorial, yo le puedo explicar los resultados breves en la provincia. Nosotros en el año 2016 utilizamos 17 millones de la contribución territorial. Y los municipios lo fueron decidiendo, aprobados en el Consejo de la Administración y en las asambleas, en las problemáticas que decidieron. Y aquí se puso financiamiento en la reparación de consultorios médicos, en la reparación de escuelas. Se utilizó mucho financiamiento en la reparación de caminos. El tema de caminos, que lo explicaba Isabelita, es un tema que hoy tiene muchos planteamientos e insatisfacciones. El tema viales y caminos, primero porque no tenemos infraestructura y capacidad constructiva para acometerlo. En su momento lo tendremos. Yo he explicado en las asambleas de preparación a los delegados, bueno, para tener equipamiento, para trabajar en los viales y en las carreteras, primero tenemos que tener tractores para producir alimentos. Ejemplo, este año, en el 2016, a la provincia nuestra por primera vez le entraron a los programas agropecuarios 105 tractores de potencia media, potencia alta. O sea, eso no lo teníamos. Y eso va a permitir que se produzca. Y con el incremento de la producción, esto va a repercutir en las posibilidades que tenga el país para atender los programas sociales. Me contaba usted que Viñales, por ejemplo, destinó casi $1 millón a reparar su policlínico de su impuesto territorial. Es otro ejemplo de este año, ya del 2017. El municipio de Viñales decidió en el año anterior ubicar financiamiento del 1% de la contribución territorial para un cine en Puerto Esperanza, en una comunidad que era importante. No fue posible antes, y este año le están situando a ese policlínico 900.000 pesos de la contribución territorial, que va a permitir levantar el estándar de ese policlínico en sus servicios. Lo visitamos recientemente con el ministro de Salud Pública, y el Ministerio de Salud Pública, conociendo que el territorio hizo este esfuerzo, también va a ayudar con un nivel de equipamiento para buscar un estándar superior y la calidad de los servicios de la salud en ese territorio, que es importante. ¿Cómo ustedes comunican eso, Barreto? ¿Cómo las personas saben para qué se está usando el impuesto territorial? ¿Cómo el presupuesto del municipio está puesto en función de las necesidades de la población? ¿Cómo los planteamientos que ellos hicieron en anteriores procesos ya están incorporados en ese presupuesto que aprueba la Asamblea Municipal? Bueno, en este sentido, y de acuerdo a la implementación del objetivo número 6 del perfeccionamiento del Poder Popular, hemos trabajado en una estrategia de comunicación con mucha fuerza en este 16 mandato, y ya tenemos los primeros resultados, todavía distantes de lo que se necesita, pero bueno, con un esfuerzo grande de los jóvenes técnicos de DESOF en la provincia, con una intención de lograr una herramienta que fuera moderna y útil. Nosotros logramos recientemente aperturar nuestro portal ciudadano, el portal pinareño, con la participación de más de 30 instituciones estatales, de los medios de comunicación de la provincia. Y en este sentido hemos podido, a través del portal pinareño, divulgar la labor de lo que hacemos. Y a la vez retroalimentarse con las opiniones, ¿no? Y a la vez retroalimentarnos. Yo he participado ya en entrevistas online con los compañeros del periódico Guerrillero, y son útiles las opiniones que nos brinda la población. O sea que está dirigido a los públicos internos y los públicos externos.
y fortalece la labor de comunicación. O sea, nos va guiando en el camino que tenemos que hacer. Quiere decir que el Poder Popular también se moderniza, se pone a tono con los tiempos, ¿no? Se pone a tono con los tiempos, es así. Hay una vía de comunicación que es inexcusable, que es ese diálogo directo con la población, que son las asambleas de rendición de cuentas, que son los despachos del delegado, pero también hay que aprovechar esos espacios electrónicos que nos permiten comunicarnos más allá incluso del propio territorio de Pinar del Río, ¿no? La comunicación permanente en la participación en los municipios, en las comunidades, en los centros de trabajo, en el chequeo de las obras, esa comunicación directa con nuestro pueblo es insustituible, pero también hay que utilizar las herramientas para poder también divulgar la obra de lo que hacemos. Hay que divulgar mucho lo que hacemos, porque la revolución tiene muchas cosas que no las tiene nadie en el mundo, y nosotros a veces no las divulgamos porque pensamos que no tienen un peso, y sí lo tienen. Ejemplos en la salud, en la educación. Yo de la salud tengo que decirlo, y yo en la Asamblea Nacional del Poder Popular he intervenido en 2 oportunidades, y cada vez que lo he hecho, yo he significado la importancia que tiene que en la provincia de Pinar del Río haya cerrado el año 2016 con 2,1 de mortalidad infantil. Es un parámetro, pero a lo interno de la provincia, 4 municipios en 0 y la capital en 1. Y ahora en el primer trimestre del año... A niveles de los más altos del mundo. A niveles de los más altos del mundo. Y al cierre del primer trimestre del año, 1,2. Eso entraña un esfuerzo grande, primero de los trabajadores, de nuestro pueblo, un esfuerzo grande de la revolución en las condiciones actuales. Yo finalmente quería explicarle que soy de los que opino que en el trabajo del Poder Popular está encauzado con esos 7 objetivos y las acciones que tenemos implementadas hacia dónde debemos ir. Todavía tenemos dificultades, todavía tenemos debilidades. Yo creo que los problemas fundamentales dentro de nuestra labor y que generan planteamientos e insatisfacciones está dirigido sobre todo en 2 vertientes. Primero, en el papel que tienen que ejercer las administraciones, sobre todo en los servicios que le brindamos al pueblo. Y segundo, en el enfrentamiento a las indisciplinas sociales. Y aquí hay responsabilidades de los organismos que tienen esa función y de la administración en cada uno de los espacios. Es una labor de todos los días la que a ustedes les toca, a Barreto, pero creo que sobre todo es muy importante cómo comunicar eso que hacemos y cómo la gente puede conocer que hay detrás un gobierno que está consciente de cuáles son los problemas, de cuáles son las dificultades, pero también que hace todos los días cosas por atender esas dificultades. Por cierto, mañana estaremos hablando acá en la mesa redonda del programa materno infantil en el país, así que ya tengo ese buen dato de Pinar del Río para hablar con los compañeros del Ministerio de Salud Pública. Me quedan apenas 2 minutos, Carlos Rafael. ¿Hasta cuándo va a ser este actual proceso de rendición de cuentas que quedará después de él? Es decir, ¿cerraremos con las asambleas y ya? ¿O habrá, como en el tercer mandato, un proceso también de análisis de todo lo que ocurrió en este mes, casi 2 meses de discusión? Sí, correcto, Randy. El proceso está previsto que concluya el 31 de mayo. Y está también indicado que cada una de las asambleas locales en municipios y provincias debe realizar una valoración lo más argumentada y profunda de los resultados del proceso. Por eso desde ahora te estamos solicitando un espacio cuando concluya precisamente todo este proceso de evaluación que debe encauzarse fundamentalmente en los primeros días del mes de junio para con posterioridad poder darle a conocer a nuestro pueblo cuáles han sido los resultados de este proceso de rendición de cuentas, que es una manifestación precisamente de la solidez de los principios del sistema político nuestro de democracia participativa. Me place muchísimo que la Asamblea Nacional pues use la mesa redonda también como espacio de diálogo con nuestro pueblo, de expresión de cómo se sigue trabajando en función de que la democracia se haga cada vez más efectiva en el espacio allí de la Asamblea de Rendición de Cuentas, pero también en el espacio del país como un todo. Yo creo que estamos en un momento en el que cada cual debemos poner de nuestra parte.
El delegado preparándose bien para estas rendiciones de cuentas, los electores participando activamente, no solo para plantear problemas, sino también para llevar soluciones, para debatir sobre los problemas o sobre los asuntos que más nos interesan como entes sociales, y también para buscar entre todos las soluciones a las cosas que en cada una de las localidades pues nos conciernen. Un espacio democrático que tenemos ahí que debemos aprovecharlo, y en la medida en que participemos y en la medida en que ejerzamos nuestro derecho democrático, pues también haremos mucho más saludable el trabajo del Poder Popular y mucho más efectiva su labor. Le agradezco muchísimo a Isabelita, también a Barreto por haber estado con nosotros esta tarde, habernos mostrado las experiencias de estos dos territorios, a Carlos Rafael, que por supuesto estaremos en junio de nuevo hablando sobre este importante tema, brindando la información a nuestro pueblo, que creo que es la contribución que desde la mesa redonda podemos hacer también a la democracia en nuestro país. Gracias a ustedes y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda en que estaremos hablando sobre el programa materno-infantil en el país. Así que mujeres, embarazadas, hombres, todos, pues estemos mañana al tanto de la información que les estaremos brindando. Muchas gracias.